Buenas tardes con todos. Empezamos en un minuto. Bien, jóvenes, buenas tardes tengan todos ustedes. Vamos a empezar con la clase de hoy. Estamos ya en la semana 7, donde debemos desarrollar el tema de morfología. Empieza entonces de una vez para hacer rápido esto. Primero, la morfología es una disciplina, ¿ya? Es una disciplina lingüística, es decir, forma parte de la lingüística. Que estudia la estructura de las palabras de las lenguas naturales. Y eso significa que las palabras formalmente van a tener ciertas características, pero también de significado. Toda palabra, ¿no?, puede estar constituida por uno o más morfemas. ¿Ya? Cuando las palabras tengan un morfema, se van a llamar monomorfemáticas. Cuando presenten más de una, se llamarán polimorfemáticas. Por eso dice aquí en azul, la unidad mínima de análisis morfológico es el morfema. La unidad mínima de una palabra es el morfema. Acá podemos ver 3 palabras en la diapositiva, donde están el adjetivo en grado superlativo hermosísimas, el sustantivo sacacorchos y el sustantivo también siete vecinos. Son 3 palabras, cada una de una clase. Como lo dije, una es un adjetivo y las otras 2 son sustantivos. Estas palabras, además de su clase, ¿no?, tienen dentro de su estructura, tienen unidades que se llaman morfemas. Por ejemplo, hermosísimas presenta una pieza, un morfema lexical, hermos. Tiene otra pieza que sería el morfema derivativo de superlativo, isim. Tiene además un morfema flexivo de género femenino, a. Y tiene también, finalmente, un morfema flexivo de número plural, S. En total son 4 morfemas, 4 piezas del rompecabezas, que es la palabra, hermosísimas. Esa palabra es un adjetivo, pero además podemos decir que su estructura es tener morfemas dentro de su estructura, ¿no? La palabra se constituye por 4 unidades menores, que se denominan morfemas. Claro, los morfemas son diferentes, cada uno aporta un significado a la palabra, pero son distintos. Algunos indican solo número y género, otros indican cambio de palabra, y otros son el significado básico de la palabra. Así que hay distintos tipos de morfemas. El proceso por el cual se ha creado la palabra hermosísimas es la derivación. Quiere decir que siempre que veamos un adjetivo en grado superlativo, como agilísimo, habilísimo, hermosísimo, dificilísimo, vamos a estar ante una derivación. ¿Qué es una derivación? Es cuando tenemos una sola raíz, ¿ya? Y tenemos uno o más morfemas derivativos, pero que se adosan a la raíz o se colocan a la raíz uno por uno, en un orden temporal, en una secuencia temporal. Aquí solo aparece un sufijo derivativo o un morfema derivativo, que es isim, pero también hay palabras que pueden aceptar varias derivaciones, ¿no? Por ejemplo, si tenemos la palabra marinero, es una palabra que da resultado de doble derivación, o sea, de mar, que es la raíz, podemos tener marino, ¿no? Y si yo digo, yo quiero una comida marina, significa que es una comida del mar, ¿no? Y deriva, marino deriva de mar. Pero si yo digo marinero, ¿no? Marinero deriva de marino y marino deriva de mar. Entonces hay doble derivación. Este es un procedimiento de derivación en hermosísimas porque tenemos una raíz y tenemos un morfema derivativo. Y bueno, además están los flexivos A y S que indican género e indican un número. En la siguiente palabra, sacacorchos. Esto es diferente al anterior porque ya no vemos una sola raíz, una sola palabra, sino aparecen 2. En primer lugar, el verbo sacar y en segundo, el sustantivo corchos. Pero claro, podemos dividir corchos entre la O y la S porque indican el género masculino y el número plural. Esto es una composición, ¿no? El procedimiento para formar la palabra sacacorchos ahora es composición. ¿Cuándo es composición? Cuando tengo 2 palabras, ya no aparece el derivativo.
Aparecen dos raíces, no derivativos. En la derivación aparece una sola raíz, puede aparecer uno o dos derivativos, pero deben ser secuenciables, debe ser uno después del otro. El siguiente ejemplo es siete mesinos. Esta es una palabra, ¿no?, que alude a de repente a un bebé que ha nacido antes de los 9 meses. Lo que se espera es que nazcamos a los 9 meses, pero a veces hay gente que, o hay bebés que nacen antes. Entonces ahí viene la palabra siete mesinos. Pero esta palabra procede de dos palabras, que es siete y mes, pero además de estas dos palabras, tiene un morfema derivativo, algo que no tienen las palabras compuestas. Sacacorchos no dice sacacorchino, sacacorchero, sacacorchito, no. No, es sacacorchos nada más, no hay morfema derivativo. Pero una parasíntesis, una palabra parasintética, tiene además de dos raíces, tiene un morfema derivativo, como ven ustedes aquí, siete mesino. Así como habíamos dicho, marino, ¿no? Vecino, igual. Entonces, ahí está la diferencia, ¿no? Y este diapositiva es muy interesante porque resume todo lo que voy a hablar en la clase. Pueden tomarle una captura y pueden también plantear alguna pregunta. Lo que se va a ver hoy día es que ustedes sepan, una de las preguntas del cuadernillo es, te van a dar palabras, ¿no?, alternativas, y tú tienes que decir si están bien separadas en morfemas o no. ¿Ya? Entonces, eso hay que practicar. Observa, mira bien cómo se ha separado, hermosísimas. Mira cómo se ha separado la S del resto, la A del resto. Igual en sacacorcho se ha separado la S del resto y la O también. En siete vecinos igual. Y mira cómo además se separan los derivativos inos, ¿no? In se separa de los demás, y en ísimas, ¿no?, en hermosísimas, isim se separa de los demás. Entonces, para poder separar hay que estar muy atento, hay que saber el significado. Cada uno de estos sonidos o letras que se han separado no es por las puras, es porque estos sonidos o letras tienen un tipo de significado. Y ese significado es el morfema. Bueno, vamos a pasar, no sé si hay alguna consulta. Recuerden que pueden hacer preguntas. Este es el momento en que ustedes pueden preguntar. ¿Ya? Pasamos a la siguiente. Vamos a empezar a hablar acerca del morfema. ¿Qué es el morfema? Es una unidad abstracta de significado de la lengua, ¿no? Tenemos aquí el ejemplo de la palabra zapatero. Está la imagen, los zapateros están, ¿sí? Sí son los zapateros, ¿no? Tengo ahí la imagen de los zapateros y vemos que son dos personas, ¿no? Una mujer, un varón. Y vemos que zapatero es una palabra que deriva de zapato, es la persona que trabaja con los zapatos. Por eso me acerqué a ver si es que de verdad había un zapato, porque yo pensaba que era otra cosa, otro tipo de taller. Entonces, para ser zapatero es porque uno trabaja con el zapato, uno puede diseñar zapatos, puedes reparar zapatos, qué sé yo, ¿no? La palabra zapato es la raíz de zapatero. Pero si soy más exacta, no es zapato. Zapato es masculino, porque yo digo los zapatos o el zapato es masculino. Quiere decir que esa O todavía la puedo separar. Puedo hacer una división en la palabra zapato y encontrar dos unidades, ¿no? Zapat, que es la raíz, y la O, que es el género masculino y que va a recibir el nombre de morfema flexivo de género. Entonces, en la palabra zapateros, ustedes pueden ver que se ha hecho una división de 4 unidades. Tenemos la raíz zapat. Esta raíz es lo mismo que morfema lexical, ¿no? Pero yo sé que en algunos libros ustedes lo van a encontrar como raíz, lo van a encontrar como lexema, lo van a encontrar como morfema base, incluso también lo llaman así. ¿Ya? Pero es lo mismo, lexical, raíz, es lo mismo. Luego se han separado la O y la S, obviamente, porque son los zapateros, pero ¿por qué no? Si fueran dos chicas, diríamos las zapateras. Entonces se puede separar la S también porque indica el plural, yo puedo decir zapatero simplemente, y se puede separar la O y la S. Es un morfema gramatical derivativo que indica agente, ¿no?, que es el que trabaja con los zapatos. ¿Ya? Entonces, algo que tienen todos los morfemas es que tienen significado. ¿Ya? La S, ¿qué significa? Plural. La O, ¿qué significa? Género. Tanto el plural como el género son morfemas gramaticales flexivos. Significa relativo al zapato, o persona que trabaja con el zapato. Es un morfema gramatical también, pero derivativo, porque ha cambiado el significado de la palabra. Le ha añadido algún tipo de significado. Y zapat es un morfema lexical. Entonces, quiere decir que, por lo que ustedes pueden ver, existen dos tipos de morfema en gran escala. De manera general, hay dos tipos de morfemas, los lexicales y los gramaticales.
Y dentro de los gramaticales tenemos los flexivos y los derivativos. Y acá dice, ¿no? Zapatero, personas que proficias en zapatos, arreglan o los venden. Bien, vamos ahora a pasar un poco a practicar. A ver, practiquemos, ¿ya? Practiquemos. ¿Ustedes qué dicen? Vamos a practicar con la palabra mesa. Vamos a practicar, a ver. ¿Cuántos morfemas tiene mesa? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen ustedes, muchachos? Vamos a escribir acá. Voy a ver si es que se puede insertar alguno así. ¿Cómo separarían ustedes la palabra mesa en morfemas? No, a ver, como yo digo, ¿no? Mesa es primero saber el tipo de palabra. Mesa es un sustantivo. ¿Ah? Es un sustantivo. Recuerden que es un sustantivo, es una palabra que nombra un objeto, un concepto, una idea. Por ejemplo, mesa nombra un objeto. Ahora, amor también es un sustantivo, pero no nombra un objeto, porque ¿no? El amor no es un objeto. Es un concepto, ¿no? Entonces es un concepto, es una idea del amor que tenemos. Ya, la palabra mesa yo la puedo dividir en dos unidades que se llaman morfemas. Lo que estoy haciendo es una separación o segmentación, si ustedes quieren, morfológica. ¿Ya? Morfológica, no silábica, no estoy separando sílabas. Amor, ¿cómo lo separo? No puedo, así nomás lo dejo ya. ¿Ya? O incluso alguien podría decir, bueno, de amor podría ser amor, pero vamos a dejar así. Es difícil esa palabra, no debí decir eso. Vamos a tener las mesas ahora. ¿Ya? Las mesas. ¿Cómo separamos? Vamos a decir las mesas y a ver, en mi casa hay mesas, hay ya los sillones. ¿Ya? Mesas, separo la S, porque es posible que yo diga mesa, mesas, separo la A, ¿no? Profesora, pero no hay meso. No, no hay, ¿ya? Pero esa A está indicando el género. Siempre es algo muy importante que en español se marque el género y se separa morfológicamente, ¿ya? Y uno puede decir las mesas pequeños. En inglés no es necesario porque en inglés no existe el género tan marcado, pero en español sí. Yo tengo que decir las mesas pequeñas, las mesas redondas. ¿Qué quiere decir? Que voy a separar también así, las. Y los sillones, también haré la separación de L o S. Y sillones, voy a separar la ES, que es el plural, ya no es simplemente SS, no, no puede ser sillones, ¿no? Los sillones, no se puede juntar dos consonantes, tengo que colocar una vocal y va a ser, ese es el morfema. ¿Ya? Y el sillón viene de silla, ahí está, separo, los sillones, ¿ya? Entonces, es importante, muchachos, que ustedes hagan una correcta separación morfológica, es lo que vamos a ver durante la clase. ¿Ya? Ahí estoy explicando un poquito cómo deberían ser. Vamos a pasar ahora a hablar de morfema, morfo y alomorfo. El morfema es el significado, ¿no? Es el significado. Por ejemplo, en las mesas, la S, la letra S de las tiene un significado. Su significado es plural, más de uno. Si yo digo, las mesas de la casa están sucias, tú te vas a imaginar que al menos yo tengo dos mesas en mi casa, que puedo tener tres, ¿no? Pero no te vas a imaginar que tengo una. La S significa pluralidad, que pueden ser dos o más. Cuando decimos mesas, la S también indica plural, la S final quiero decir. La A indica femenino. Cuando decimos los sillones, ¿no? La ES, la secuencia S de sillones, indica plural. Entonces, el morfema es lo que indican las letras o sonidos, es el significado, es el morfema. Es una unidad mínima abstracta de significación de la letra. El morfo es la concretización del morfema. ¿Ya? Concretización del morfema. Y yo voy a sacar este ejemplo porque a mí no me convence. Y vamos a ver así mejor, ¿ya? Este es un ejemplo ya, pues, ¿no? Ya. Pero yo voy a poner otro más bonito, para que se entienda lo que estoy diciendo. Por ejemplo, si yo tengo un morfema, como el morfema de plural, vamos a pensar en ese morfema de plural, voy a buscar morfos concretos de plural. Por ejemplo, ya vamos a hacer paz, vamos a hacer todas estas. Ya, paz. Por ejemplo, si yo quiero paz, no porque es abstracto, voy a sacar paz. Luz, bueno, ya. Estos tres, voy a jugar con estos tres porque son concretos y entonces puedo hablar de pluralidad. Lo abstracto un poco raro que pluralice, ¿no?
aunque se puede por metonimia o por metáfora. Ya. Si yo necesito 3 papeles para anotar mis respuestas, ¿no? Un papel, 2 papeles, ¿no? ¿Cómo pluralizo papel? Bueno, voy a añadirle un morfo, que es un sonido, es la concretización del morfema, es el sonido, letra del morfema. Si estoy hablando de plural, ese es el morfema, voy a agregarle papeles. Si es luz, le voy a agregar luces. Si es pan, le voy a agregar panes, ¿no? Y bueno, todos son así en ese. Voy a agregarle otra, a ver, si es mamá, o si es niño, le voy a tener que agregar la S nada más, ¿ya? Entonces yo me doy cuenta que en cada palabra voy a usar concretamente un morfo. Entonces el morfo es el sonido, corresponde al sonido, y el morfema corresponde al significado. Si ya no hablo del significado de plural, sino hablo del significado de femenino, por ejemplo, voy a hablar del femenino. ¿Cuáles serán los morfos? Las letras que cambian el femenino. Vamos a ver aquí, ¿no? Por ejemplo, papel no se puede, panes, niños. Niños. Para hablar de femenino voy a usar niña, ¿no? Si quiero hablar, por ejemplo, de alcalde, para que yo pueda tener el femenino voy a tener que añadirle esa, alcaldesa, ¿ya? Entonces, a veces es la A veces es esa, ¿no? Si es de actor, pues voy a agregarle actriz, actriz, ¿ya? Y vamos a ver qué cambia, ¿no? O sea, cada una de las letras que estoy colocando aquí con el guión son los morfos. ¿Qué es un morfo? Es la concretización de un morfema. Es la parte de las letras de un significado. ¿Qué es un alomorfo? Alo significa diferentes, ¿ya? Alo, vamos a ver si se puede copiar. Alo significa diferente. Entonces, si yo tengo alomorfo, significa diferentes morfos. ¿Y qué son los morfos? Son las concretizaciones del morfema, son las letras, ¿ya? Son las letras, ¿no? Por ejemplo, si es plural, el morfo es ES, o puede ser S. Si es femenino, su morfo puede ser A, o puede ser S. Entonces, ¿cuándo son alomorfos? Cuando son variantes, cuando son diferentes. Acá todos son alomorfos, ¿no? Por ejemplo, de negación, que sería la idea, el morfema, negación sería morfema. Tenemos el morfo 1, que sería I de ilegal, IN de infeliz, IM de imborrable. Son diferentes los tres, por lo tanto, los tres son alomorfos, ¿ya? En cuanto al plural, por ejemplo, en tic-tac, al plural de tic-tac, tic-tacs, de cordón, cordones, de amigo, amigos. Vemos que hay alomorfo, por ejemplo, entre tic-tac y cordones. Ahí está el alomorfo, son diferentes. Pero no hay alomorfo en tic-tacs y amigos, ¿ah? Ahí no, ahí es el mismo morfo, ¿ya? De cualidad, felicidad, adultez, facilidad, ¿no? Por ejemplo, entre felicidad y adultez hay alomorfos, pues son diferentes. Pero entre felicidad y facilidad no hay alomorfo, ¿ya? Entonces hay que estar atentos a las preguntas de alomorfos, ¿ya? Hay que estar muy atentos ahí. Entonces, vamos a ver si ustedes pueden darse cuenta de los alomorfos. Voy a escribir aquí algunas. Los ajíes amarillos. Los ajíes amarillos. El alcalde y la alcaldesa peruanos. A ver, digan ustedes, a ver, observen el género y observen el número. Esos son los morfemas, ¿ya? Observen y me van a decir ustedes si es que ven que hay alomorfo o no hay alomorfo. No puedo escribir. Ya, a ver, les dejo ahí para que lo vean. Les doy un minutito. Ahora vengo, por favor, un minutito y me dicen ustedes.
A ver, muchachos, ¿cómo les fue? Una pregunta. ¿Hay alomorfos? ¿Entre qué palabras se encuentran los alomorfos? Vamos a ver, ¿sí? La palabra, el artículo los, que es un artículo definido, puede ser polimorfemático. ¿Podemos encontrar más de un morfema? Claro que sí, ¿ya? El sufijo o es un sufijo que indica masculinidad y el sufijo s indica pluralidad. El artículo los puede ser dividido y es polimorfemático porque cada letra es un morfema. Y ajíes, ¿no? En singular es ají, un ají, por ejemplo, yo a mi comida le echo un ají amarillo, pues le puedo echar 2 ajíes. Entonces el plural ya no es solamente la S, sino es en amarillo. El amarillo es un color bonito, amarillo bonito. Amarillo es masculino, puede ser amarilla, bien, ¿no? Ya, amarillo o amarilla. Cuando puede, luz amarilla. Ya. Hoja amarilla, también podríamos decir, ¿no? O una falda amarilla. Entonces, puedo separarlo. ¿Sí? ¿Qué vemos aquí? Por ejemplo, yo encuentro alomorfos, ¿no? Encuentro alomorfos en el plural, ¿sí? Pero ¿entre qué palabras? Siempre es bueno decir entre cuáles. Por ejemplo, hay alomorfos entre ajíes y la palabra los, o ajíes y la palabra amarillos. Pero no hay alomorfo si no me hubiesen puesto ajíes, y solo fuesen los amarillos y esto lo borramos, no habría alomorfo. Entonces, cuando tú vas a marcar una pregunta, o sea, cuando vas a estar ante una pregunta del examen, te van a venir alternativas, es una pregunta de opción múltiple. Y te van a decir, a ver, alumno, elija dónde está la alternativa que tiene alomorfos. Entonces, son 5 alternativas siempre. Una va a presentar los morfos, así como esta, los ejes de María, más las otras no los van a presentar. ¿Ya? Van a tener el mismo sufijo, no va a cambiar. O sea, todos van a tener ese, o todos van a tener ese, si es que fuese el tema del plural. Pero recuerda que no, el alomorfo no solo está en el género y número, puede ser varios morfemas. ¿Ya? Vamos a ver aquí. El alcalde y la alcaldesa, peruanos. El artículo él, ¿se podrá separar? No, ¿ya? No. Porque tú no puedes decir que L es un sufijo. No hay sufijo L. ¿Ya? No puedes decir que E es un prefijo. No hay prefijo E. No separas. ¿Por qué, profesora, lo sí se puede y no él? No estoy de acuerdo. Bueno, pues, ¿por qué los ajíes amarillos? ¿Por qué sí ellos? Porque puedes tener las cebollas rojas. ¿Ya? Entonces, tú cuando tienes las cebollas rojas, ahí tú puedes separar la L, la A, la S, donde la A va a indicar femenino, la S plural, en cebollas ¿no? Es igual. La A indica femenino, la S plural, en rojas es igual. ¿Ya? Pero en él no lo separas. ¿Sí? Porque si tú dices la alcaldesa, ahí sí no, ahí sí separas la L. ¿Ya? Pero en él tú no puedes hacer la separación porque no habría que él es un sufijo y esto, ¿ya? No separamos. Alcalde, la E indica masculinidad. Tengan cuidado. La O no es la única que indica masculino. También la E, aquí es un ejemplo. ¿Ya? No es de todos, todas y todes. Esa E no, esa E no. ¿Ya? Hay una E que es masculina, como es en alcalde. ¿Ya? Jefe, ¿sí? Que la E indica masculino. Así que es alomorfo, ¿ya? Es un alomorfo porque acá peruanos es masculino. Aunque esta O es, también acá hay mucho, ¿no? ¿Por qué peruano y no peruano y peruanas, ¿no? Un tema. ¿Ya? Y sabemos que incluso Perú, tú lo puedes separar aunque es un derivativo. Esa sería el flexivo de género y ya está. Ahí está. Ahí, y vemos la separación, ¿ya? Entonces, vamos a encontrar un alomorfo de masculino, puede ser, ¿no? Si yo dijese el alcalde bueno, él es un alcalde bueno, entonces separo los dos masculinos, voy a encontrarlos.
la E y la O. Ahí tendríamos alomorfo. ¿Ya? No sé, un alomorfo de género masculino. Bueno, voy a continuar. Esto era una digresión, ha sido simplemente un aclaratorio. Y vamos a irnos ya, ya que hemos visto un poquito de alomorfos, me voy a pasar al tema de las clases de morfemas. ¿Ya? ¿Qué es un morfema? Recordarles, muchachos, que es la mínima unidad que yo puedo descomponer una palabra en términos de significación. ¿Ya? A diferencia de la sílaba, ¿no? Por ejemplo, en suboficial, a nivel silábico, tú separas primera sílaba su, segunda sílaba bo, tercera fi y la última sílaba sial, ¿no? Pero tú te acuerdas, eso se ha visto en la semana anterior a la semana pasada, que una regla, ¿no? Una consonante entre dos vocales pasa a la segunda sílaba, ya está. Eso era silábico, pero aquí vamos a ver una manera de separar las palabras ya no por el golpe de voz, ya no porque sea consonante vocal. Vamos a ver ahora la separación de acuerdo al significado, ¿no? Significado. Por ejemplo, en la misma palabra suboficial, sub tiene un significado que significa estar debajo de. Por ejemplo, yo tengo mis cavidades subglóticas. Las cavidades subglóticas o la cavidad subglótica está debajo de la glotis y la glotis es el espacio que hay entre las cuerdas vocales. Aquello que está debajo del espacio de las cuerdas vocales es la cavidad subglótica. Sub significa debajo de. Es más, si yo tengo la palabra glótica, ¿no? La A indica femenino, porque es la cavidad subglótica. Ic es un derivativo de glotis a glótica. Hay un cambio, no es lo mismo. ¿Qué es la glotis? La glotis es el espacio entre las cuerdas vocales. Pero glótica es relacionado a ese espacio. Entonces yo tengo la cavidad glótica. ¿Ya? Y entonces hay que diferenciar, hay que darnos cuenta de que un morfema siempre va a aportar algún tipo de significado. Entonces, cuando yo divido una palabra en morfemas, estoy dividiendo en significados, expresados por letras o sonidos, ¿no? Entonces, hay dos grandes grupos de morfemas, como ya lo dije al inicio, la segunda diapositiva, que era la más importante que les dije, tomé una captura y todo ello. Tenemos dos grupos de morfemas, los morfemas lexicales y los morfemas gramaticales. Los morfemas lexicales no solamente son sustantivos, yo siempre reclamo, soy muy reclamona, porque a veces los profesores y los alumnos tienden a pensar que los morfemas lexicales solo son este grupo de palabras. ¿Ah? A mí no me gusta eso. A mí me gusta que ustedes sean conscientes de que hay más tipos de palabras, ¿no? Estos son sustantivos. Ya, solo que claro, es lo que la mayoría entiende, ¿no? Bueno, ya, pero no, pues hay que hablar de temas, ¿ya? Voy a darles los otros tipos de palabras, si no, no va a ser completo. También hay otras palabras que también son morfemas lexicales, ¿no? Por ejemplo, los verbos. Por ejemplo, el verbo. Y ya no va a ser marfil, ¿ya? Sino va a ser, por ejemplo, yo amé. Yo amé. Pero el morfema lexical no es amé, ¿eh? El morfema sería am. Solo que va a sonar bien raro que yo diga am, ¿no? Como morfema. Entonces, voy a quitarle mejor esto. Ah, de amé. Otro verbo. Estudiaré. Estudiaré. Pero esa no es la raíz. Estudiar es de estudiar. Para que ellos tengan la raíz o el eczema, que es lo mismo, debo quitarle ar. Entonces, ¿cuál es la raíz? Estudi. Le quito ar, ya está. Estudi. Y le voy a poner esto que significa que le falta algo. Le está faltando algo, falta completar algo. ¿Ya? Tengo la palabra leer. Para yo quedarme con la raíz o el eczema, o morfema lexical, le debo quitar. Y ya está. Es le. Otra. El verbo ir. ¿Y qué hacemos? Le quitamos ir, te queda sin nada. Es que es un verbo irregular. Lo voy a dejar así como ir, pero esto es un poco raro, un poco extraño, lo pongo así. ¿Ya? Ahora, no solamente los sustantivos y verbos son morfemas lexicales, no es cierto. También pueden ser, por ejemplo, los determinantes. ¿Ya? Los determinantes. También son morfemas lexicales, claro que sí. ¿Ya? Por ejemplo, la casa, ¿no? Cuando yo digo la casa, el morfema lexical solo va a ser L. No lo voy a quitar porque si no, no se va a entender. ¿Ya? Si yo digo esa casa, me gusta, el morfema lexical va a ser es. Si yo digo mis casas,
mis casas, el morfema lexical va a ser mi. ¿Ya? Si yo digo todas las casas, todas, el morfema lexical va a ser todo, y los otros morfemas van a ser a ese. Los determinantes también pueden ser morfemas lexicales. Otros morfemas lexicales pueden ser los adverbios, las preposiciones y las conjunciones, es decir, las palabras invariables. ¿Ya? Y también hay que colocarlas, pues, porque si no, vamos a pensar que son pocas y no me parece. Así que pueden ser preposiciones, ¿ya? Pueden ser adverbios y pueden ser, ¿por qué no?, conjunciones. Ahí está. Todo mejor. ¿Ya? Para que tengas ahí una idea, bueno, más general de lo que es. Ahí lo voy a poner. Por ejemplo, una preposición. Hay dos preposiciones que son muy importantes para mí, que son a y de. Digo para mí, porque cuando les comento que la semana pasada no estuve en clase porque sustenté mi tesis. ¿Ya? Entonces, una de las cosas que yo decía la semana pasada era que las preposiciones más usadas son a y de por la gente. Entonces, ya, voy a dar un ejemplo de estas dos palabras. Por ejemplo, papa a la huancaína, sopa de choros, ahí están las dos preposiciones. ¿Ya? Estas preposiciones son lexemas, son tipo de morfemas lexicales. Otra palabra, a ver, adverbios, ¿no? Por ejemplo, ya. Ya, es un adverbio que puede indicar aceptación. Vamos, ya. No es como decir, sí, ya. Pero ya también significa tiempo. ¿Ya estudiaste? Ya. Sí, ya lo hice. Ya, vamos, vamos, ya. ¿No? Ese ya como adverbio de tiempo, muy típico en el español peruano. Tenemos conjunciones, por ejemplo, y, ¿no?, que es una letra, una consonante, pero es una conjunción también. Pero, o son conjunciones, y bueno, ahí lo vamos a dejar. Todos estos que he colocado son morfemas lexicales. ¿Qué es un morfema lexical? Es aquel que aporta un significado dentro, ¿no?, dentro de la lengua y que se relaciona muchas veces con el mundo, porque se puede entender por lo que vemos en el mundo. Pero también hay otros morfemas lexicales o raíces, son un poquito más gramaticales, ¿no? Son los adverbios, preposiciones, ¿no? Ahora, los morfemas gramaticales propiamente dichos son los llamados afijos. Entonces vamos a ponerle por aquí un escrito o algo. Estos morfemas gramaticales normalmente aparecen afijos en el español. Entonces lo voy a escribir por aquí. ¿Qué significa afijo? Afijo. Afijo es una palabra genérica, como lo es flor. Las palabras genéricas, chicos, reciben el nombre de hiperónimos, ¿no? Afijo es un hiperónimo, ¿ya? Es como flor. Quiero una flor para mi cumpleaños. Y ustedes van a decir, ¿qué flor? ¿No? Una margarita, una rosa, un clavel. Entonces, flor es una palabra en general, ¿no? Y afijo también es una palabra general. Afijo puede referirse a los morfemas que no están fijos, o sea, que no aparecen sueltos, que nunca los vamos a decir solitos, siempre tienen que estar acompañando a la raíz o al morfema lexical. No se olviden que el morfema lexical se llama raíz. O sea, yo creo que tengo esa costumbre de llamarlo raíz siempre, ¿ya? Entonces, por eso lo voy a poner aquí. Es lo que yo suelo llamar raíz y estoy segura de que no soy la única. Son varios los que lo llaman así, raíz. Así que lo voy a pasar por acá. Así se le suele llamar, raíz. Los morfemas gramaticales, por lo tanto, siempre van con su raíz, ¿no? Acompañan una raíz siempre, ¿ya? Y pueden ser de dos tipos, flexivos y derivativos. Los flexivos son aquellos que nos dan ideas de accidentes gramaticales. ¿Cuáles son los accidentes gramaticales, profesora? Ya la vida está tan accidentada, ahora usted me viene a hablar de accidentes gramaticales. Un accidente gramatical es el cambio que tiene una palabra para indicar algún tipo de significado, ¿sí? Por ejemplo, hay lenguas, chicos, en la Amazonía que tienen muchos accidentes gramaticales en cuanto a nombres. Estos se van a denominar categorizadores nominales. Por ejemplo, la lengua bora, ¿sí?, tiene muchas categorías nominales. Va a tener un sufijo para indicar, por ejemplo, que el objeto al que se va a nombrar es alargado, que tiene forma tubular, que es redondo, que es aplanado. Entonces, para todos los objetos, por ejemplo, los lapiceros, ¿no?, los lápices,
qué sé yo, que tengan una forma tubular, una forma alargada, van a tener un morfema, se le va a poner un sufijo. Nosotros en español no tenemos esa riqueza, ¿no? O sea, nosotros solamente los sustantivos los flexionamos de dos maneras. Tenemos solo dos accidentes en español. ¿Cuáles son esos dos accidentes? El género y el número, ¿no? El género y el número. Y esa es una cosa muy interesante en el español, sobre todo cuando nosotros aprendemos una segunda lengua, como el inglés, donde el género y el número no se marcan como en el español. A mí me pasa eso, ¿no? A veces cuando quiero escribir en inglés no me doy cuenta y le pongo plural cuando no va el plural, lo pongo en femenino, masculino, quiero hacer la concordancia típica del español, pero en inglés no es necesario, no existe eso, ¿ya? Entonces, eso es muy interesante, ¿no? La flexión en el español es muy interesante. Existen dos tipos de morfemas flexivos, los simples, que expresan un solo significado y aparecen con las categorías nominales, y los amalgamas, que expresan varios significados y aparecen con el verbo. Por eso en el amalgama aparece maullan, el verbo es maullar. Al quitarle la terminación ar, nos quedamos con la raíz o morfema lexical maul. Y lo que queda es el morfema flexivo amalgama. ¿Por qué amalgama? Porque está amalgamando, está uniendo todos los accidentes típicos del verbo. El verbo tiene 5 accidentes gramaticales. Los verbos nos dan mucha información relevante para las oraciones. Nos dicen el número de personas que hacen la acción, nos dicen qué persona realiza la acción, en qué tiempo, pasado, presente, futuro se da la acción, en qué modo, es decir, si la modalidad tiene que ver con cómo te están diciendo eso, cómo nos están contando eso de la acción, si es que es una acción que nos están informando, si es que es un deseo, etcétera, ¿no? El aspecto tiene que ver con que la acción se terminó o no se terminó todavía. Bueno, esos son los morfemas flexivos amalgamas, ¿no? Esos son los morfemas flexivos amalgamas que ocurren siempre con los verbos, muchachos, ¿ya? Los morfemas flexivos simples, en cambio, aparecen siempre con el sustantivo. Por eso nuestro ejemplo dice, esos gatos blancos, ¿no? Entonces, ¿cuál es el sustantivo? Es gatos, obviamente, porque gato es una palabra que nombra un objeto, un animal, una cosa, una idea. En este caso, un animal. Y dentro de la palabra gato sí podemos separar que la O indica género y la S indica número, pero no están amalgamados. Cada uno expresa por separado un significado. Ahora bien, no solamente el sustantivo es el que tiene estos morfemas simples, sino también las palabras que lo acompañan, como son los determinantes, como esos, que es un determinante demostrativo, y blancos, que es un adjetivo. Por otro lado, los pronombres también algunas veces pueden tener este tipo de morfemas. Yéndonos ya por otro lado, vamos a ver los derivativos. Los morfemas derivativos nos ayudan a cambiar la palabra en cuanto a su significado denotativo o su significado, bueno, de veneno a venenoso, hay un cambio de significado denotativo. El veneno es esa poción, ¿no? Con la que puedes causar daño, pero venenoso ya no es la poción, no es el objeto, sino es la cualidad de algo, ¿no? Por ejemplo, tienes una lengua venenosa, ¿no? ¿Ya? O es una planta venenosa. Ya no se refiere al objeto, sino a la cualidad. Entonces se ha cambiado el significado. Veneno es un objeto, un líquido o algo, pero venenoso ya es la propiedad, se ha cambiado el significado. Redondo tiene algo, una cosa redonda, tal, pero redondez ya se cambió, ¿no? Ya es la propiedad de la redondez. Negro es una cosa y negruzco cambia de significado, ¿no? Negruzco es como parecido a lo negro, no sé, ¿no? Aproximado a lo negro. Leal es una cosa, leal, no tener lealtad, ¿no? Y desleal ya lo ha negado, ¿no? Ha cambiado el significado. Entonces, los morfemas derivativos lo que hacen es cambiar el significado. Acá es muy interesante ver que los afijos no solamente son sufijos, o sea, van después de la raíz, sino que pueden ser prefijos, es decir, van antes de la raíz. Por ejemplo, en venenoso, os es un sufijo que está después de venen, ¿no? O sea, un sufijo va después de la raíz. En redondez, es va después de la raíz. En negruzco, usk va después de la raíz. Pero en desleal, el afijo está antes de la raíz leal. Es un prefijo. Por eso decía yo que la palabra fijo es como un hiperónimo. Es una palabra general que se refiere a varios tipos de
casos, ¿no? Los sufijos pueden ser prefijos, sufijos, infijos e interfijos. Bueno, eso lo vamos a ver más adelante. Algo más para ya terminar esta parte es que la frase nominal, como es esos gatos blancos, esta FN que está formada por un sustantivo, un determinante y un adjetivo, concuerdan los tres. Es muy importante que yo diga esos gatos blancos y de repente que no diga esas gatos blancas, ¿no? Porque ahí van a decir, esta no sabe hablar, ¿ya? O esos gatos blancas o ese gatos blancos, ¿no? Es como raro. Los hablantes sabemos que tiene que ver con concordancia, claro, a menos que estemos aprendiendo el español, ¿no? O sea, una persona que no entiende el español como lengua materna es probable que se equivoque. Y es comprensible porque esto es solo en español, ¿ya? Entonces no necesariamente tiene que ser coincidente en todas las lenguas. Ah, bueno, vamos a ver aquí las características de los morfemas flexivos simples y amalgamas. Los morfemas flexivos añaden al lexema los valores gramaticales, como ya los dije, lo que se llama como accidente gramatical. No producen cambio de categoría léxica, ¿no? La palabra no cambia, no deja de ser sustantivo, no pasó a ser verbo. Tampoco modifican el significado de la palabra, ¿sí? Simplemente completan la forma de la palabra. Pueden ser morfemas simples o amalgamados. Son amalgamados siempre que se trata de verbos. Por ejemplo, en cantaba, aba es el morfema flexivo amalgama y en pedía, iba. Los simples, ¿no? Por ejemplo, vemos hijo, hija, donde ayo son los flexivos de género, tía, tío, ayo, los morfemas de género. También podemos tener el plural, como es compases y planes. Bueno, esto ya lo había dicho en un inicio. Los morfemas derivativos, ahí para ampliar un poquito más, tenemos relojero, donde que está en color rojo, es el morfema derivativo. ¿Qué tiene este sufijo que lo hace tan especial? ¿Por qué es derivativo? Porque está modificando el significado de reloj, ¿no? El relojero es la persona, es el agente que trabaja con el reloj, que lo arregla, ¿no? Que, sí, sobre todo que lo está arreglando. Entonces va a modificar el significado del lexema, puede cambiar su categoría lexical y además ellos incrementan el léxico de una lengua porque son muy productivos, es decir, la gente los usa mucho para crear nuevas palabras. Vamos a ver algunos ejemplos de estos morfemas derivativos. Pueden aparecer después de la raíz, pueden aparecer antes de la raíz también. Algunos cambian el significado por completo y hay otros que por casi nada lo cambian. Por ejemplo, de grande, que es un adjetivo, puedo tener el sustantivo grandeza, pero ojo que la A no es el morfema derivativo, porque la A indica género, la grandeza. ¿Ya? Entonces solamente es. En agilísimo también tenemos una derivación, ¿no? Es el superlativo de ágil. No es lo mismo decir él es ágil que él es agilísimo, ha cambiado el significado en grado superlativo. Ahora, el sufijo no es ísimo, ¿no? Es ísim nada más. ¿Por qué no la O? Porque la O está indicando masculino, es un flexivo. En pureza, que proviene de puro, pureza es sustantivo, puro es adjetivo. ¿Ya? El sufijo no es esa, sino es, ya que A está indicando. En impreciso, en cambio, se ve una pequeña diferencia con respecto a los anteriores, porque ahora el afijo está antes, es un prefijo, no impreciso. Y además aparece un sufijo flexivo o que está después de la raíz, pero ese es flexivo, ya no es derivativo. En la siguiente palabra, subcutáneo, ¿no? Tenemos cutis, ¿no? Que sería la raíz, ¿no? Tenemos un prefijo sub y tenemos ane, que sería el derivativo, o es flexivo. En atípico tenemos dos morfemas derivativos, a y ic. Y en semidios encontramos un morfema, también como semi, un prefijo, que nos dice casi Dios, ¿no? Ese sería su significado, como aproximado, mitad. Bien, ahora sí, acá tenemos los morfemas flexivos en las palabras lambayecanos, tiburones, ceniceros, perforadores, escribí, ¿no? Y tenemos los morfemas derivativos en las palabras. Bueno, yo lo que he hecho es ya tratar de ir separando. Entonces yo les voy a pedir que ustedes observen, les doy un minuto, y en la 2, ¿cuáles son los derivativos? Está separado, pero hay que decir cuáles son. A ver, les doy un minutito y continuamos. Un minuto.
A ver, vamos a ver, ¿sí? Vamos a ir desarrollando. En el primer ejercicio, ¿no? Nos piden identificar los morfemas flexivos. Como ya los separé, en lambayecanos nosotros vemos un gentilicio. Los gentilicios son sustantivos o adjetivos, ¿no? Depende de cómo aparezcan, que designan a personas, generalmente, propias o oriundas de un lugar, ¿no? Por ejemplo, si la persona es propia, oriunda, originaria de Lambayeque, se le va a llamar lambayecano. Acá son varios lambayecanos. Así que la O indica masculino, porque puede ser lambayecana también, y la S indica plural. Pero hay que ir un poco más allá, ¿no? La raíz sería lambayec y am sería el derivativo. Pero en esta pregunta no nos están pidiendo que reconozcamos o identifiquemos los derivativos, solo los flexivos, que están en rojo. En B, tiburón, tiburones, acá no hay morfema derivativo, ¿no? Solo hay una raíz, un morfema lexical, con su morfema flexivo que lo está completando, ¿no? Como es ES, que indica pluralidad. No hay marca de masculino. En ceniceros, ¿no? Sabemos que proviene de ceniza, ¿ya? Entonces aquí, por ejemplo, lo que sí podríamos hacer es seguir dividiéndolo. Voy a volver ahí donde estaba. Me pasé de aquí. En cenicero, ¿sí? Ahí, separo, ya que proviene de ceniza. Yo sé que ceniza se escribe con Z, pero una vez que se junta con la E, ya no puedo escribir Z, tengo que escribir C, ¿ya? Así que separo y tenemos cenicero. O y S indican la flexión, ¿sí? O y S son la flexión, pero ER es el flexivo. Pero no me están pidiendo eso, pues está separado. En perforadores, tengo igual que en tiburones, he agregado simplemente el flexivo de número. Y en escribí aparece un flexivo diferente, ¿no? Espero que ustedes se acuerden su nombre. Ya no es un flexivo simple, sino un flexivo amalgama, porque se trata de un verbo, ¿ya? Entonces, ahí solamente eso. Ahora, vamos a identificar los morfemas derivativos y ahí sí tuve que salir de ese modo porque voy a colocarlo en otro color, ¿no? Internacionalización, ¿no? Los morfemas derivativos son inter, que sería un prefijo, nacional, ¿no? De nación, nacional, tengo un derivativo, nacionalizar, tengo aquí otro, nacionalizar, y tengo acción, que sería el último ya, ¿no? Entonces, vamos a observar que aparecen 4 morfemas flexivos, derivativos. En subacuático también aparece el morfema, el prefijo sub, ¿no? Que cambia porque dice por debajo del agua. Ic sería otro morfema. Ay, también salió el guión, no quiero que salga. Ic, pero no O, acuático no, porque puede ser acuática. O indica flexivo, ¿no? De género. Luego tenemos en anti-imperialista, anti, ¿ya? Al, de imperio e imperial. Y imperialista, ista, que esa no indica femenino, puede ser el imperialista, la no indica, así que ista. En supraclavicular, ¿no? Supra, que es por encima de, el clavicular, ar, también es un morfema derivativo. Y en caserío, casa sería, o cas sería la raíz, eri sería el morfema derivativo. La O no, porque es el masculino. Entonces hemos podido identificar los morfemas derivativos en las palabras. Los otros morfemas que aparecen al final, como son los sufijos o, son flexivos, ¿no? Por eso es que no están de color rojo. Bueno, vamos a pasar al siguiente ejercicio de aplicación, que también lo he respondido, ¿sí? Lo he respondido para no demorarme tanto, y están en colores. A ver, les voy a pedir que ustedes observen, véanlo, y me dicen si tienen alguna pregunta. La primera es sobre los alomorfos. ¿Qué alternativas presentan alomorfos? ¿Ya cuáles? A ver, fíjense ustedes ahí. ¿Cuáles serían? ¿Cuál marco? Hay más de uno. Y en la 2 hay que reconocer los morfemas derivativos y flexivos de acuerdo a la columna. Yo le he puesto el número, ¿ya? Entonces, a ver, observen, les doy un minuto y continuamos.
Bien, muchachos, veamos. En la primera pregunta, ¿ya? Que dice, ¿cuál es el alomorfo? ¿Ya? En la A tenemos, ay, no le había puesto de colores. Me he olvidado. Vamos a ver. Mi padre trajo un conejito. Conejito viene de conejo. Entonces, si yo tengo conejo, la O indica masculino. Y entonces la raíz sería, le quito coneja, sería la raíz. Entonces, it es un morfema derivativo apreciativo. Recuerden que los diminutivos como it, conejito, ¿no? Sit como el pancito, ceñito, ¿ya? Son morfemas derivativos porque cambian el significado de la palabra, pero no denotativamente, sino connotativamente. Se añaden valores agregados de connotación, como subjetividades, emociones, ¿no? Ahora, lo mismo pasa en gatito, porque gatito viene de gato, la O indica masculino, gata es la raíz y se ha añadido el sufijo, ¿no? ¿Por qué I de sufijo, profesora? ¿Por qué no es un interfijo o un infijo? Porque no puede ser ni infijo ni interfijo. Cuando el afijo va después de la raíz, ¿no? Ese es un sufijo. Esto va después de la raíz. Vamos a poner la flechita para que ustedes se den cuenta que está después de la raíz. Ya que la raíz es conejo, ¿no? Y en el otro caso la raíz es gat. Es gat. Ahí está. Entonces, ¿hay alomorfos o no hay? Son diferentes. Alo significa diferentes. ¿Hay diferentes morfos? No, son el mismo morfo it, sufijo, porque está después de la raíz. No es infijo, está en medio. Profesora, pero yo lo veo en medio, está entre el conejo y la O. No, en realidad son dos sufijos que están después de la raíz. Pero no es que estén en medio de la raíz. No están en medio de conejo. No, están después. Es un sufijo. Luego dice, esta información es irrelevante e incierta. Este es el morfema de negación. Que no es relevante, irrelevante. Que no es cierta, incierta. ¿Ya? Entonces, esta negación acá se está haciendo con I y acá se hace con IN. Entonces, sí son alomorfos, son distintas. La respuesta es la B. Vamos a ponerla en negrita. En la C, Teodoro es arequipeño y Luis moqueguano. ¿No? Son gentilicios. De Arequipa, arequipeño. De Moquegua, moqueguano. Bueno, se están usando diferentes sufijos, ¿sí? Diferentes sufijos que están después de la raíz, ¿no? Entonces, en y acá es an. ¿Ya? Este también es un alomorfo, son distintos. Coleccionan estampillas, llaveros y escudos. Ya. Coleccionan estampillas, en plural, la S. Llaveros, en plural, la S. Escudos, en plural, la S. ¿Ya? El masculino, a ver, el masculino es o, ¿no? Está bien. Entonces, acá no se ve que cambien de morfo, no está cambiando. En cambio, en pajarillo y en tortolita sí, porque el diminutivo y yo de pajarillo es il, y el diminutivo en tortolita es it. Son diferentes morfos. La respuesta era BCE. Estas son las tres oraciones que presentan alomorfos. La siguiente corresponde a la cantidad de morfemas flexivos y derivativos de cada enunciado. ¿Ya? En color rojo están los flexivos. Observa la palabra Fernando. ¿Ya? La palabra Fernando es un nombre donde la O indica masculino, porque es posible decir Fernanda. ¿Ya? Guardo, tenemos el morfema flexivo amalgama, que sería la O. Es amalgama el modo, que es el indicativo, el tiempo pasado, la tercera persona, porque es él, no soy yo ni tú, Fernando, yo no soy, tú tampoco, es él, es tercera persona. Es singular, ¿no? Entonces, esta O está indicando todo eso amalgamado, todos estos accidentes. Los se separan en O y S, faroles en S, chinos O y S y antiguos solo la O. Baúl no puede separarse, un tampoco, en tampoco. En total se cuentan 8 morfemas flexivos, ¿no? Y 0 morfemas derivativos.
Ahora, les voy a dejar para que ustedes vean las 4 que quedan y me digan si tienen alguna pregunta. Observen, ahí está la respuesta, es para que pregunten. Ya les doy un minutito. Bien, vamos a continuar viendo la pregunta número 2. En la oración B podemos encontrar 6 morfemas flexivos. En el verbo trabaja encontramos un flexivo amalgama. Lo mismo pasa en reparan, que es un verbo, también hay un morfema amalgama. Y luego aparecen 2 morfemas flexivos simples, la A y la S, son 2, ¿no? En el sustantivo mesas y en el adjetivo metálicas, aparecen ambas. Por eso hay 6 flexivos. Y además aparece un derivativo, el derivativo ic, ¿no? De metal metálico. Metal metálico. En la oración C, los primos de Hernán viajarán a Tumbes en septiembre. El artículo los se divide, podemos encontrar 2 morfemas flexivos simples, en primos también, ¿no? Porque hay concordancia, obviamente. Y pasamos hasta viajarán, donde encontramos el morfema flexivo amalgama, ¿no? Hay 5 morfemas flexivos. ¿Por qué 5? Porque la O y la S son 2. En las 2 palabras son 4, más el de viajarán, hay 5. Y no hay ningún derivativo, ¿no? No hay una palabra que se haya creado por derivación y encontremos, por lo tanto, un morfema derivativo. En la siguiente, de Elizabeth Bordeaux, Bordeaux tiene un morfema flexivo amalgama. Muy bien, en estos encontramos 2 morfemas simples, 3 manteles, en manteles encontramos solamente uno, que es el plural, y en azulinos encontramos 2, en total hay 6. Pero aparece también un morfema derivativo de azul azulino, ¿no? Está cambiando un poquito el significado, y ya, es un derivativo. En la última, Juan y Luz estaban es el flexivo amalgama, ayer en el taller de su primo tiene un flexivo simple, Andrés. Recuerden que, por ejemplo, en el de su son monomorfemáticas, no podemos separarlas, ¿no? Como todas las demás que están ahí. Continuamos. No sé si hay alguna pregunta. Es momento de preguntarles a ustedes si tienen preguntas. Recuerden que pueden escribir en el chat. Ya, pregunten, por favor, pregunten. Este es un tema un poquito complicado, ¿no? Comenten a ver si es que se está entendiendo, ¿ya? Pasamos a lo siguiente, la afijación. La afijación.
¿Qué es afijar? Es un procedimiento donde se forman las palabras mediante la inserción de afijos que pueden ir antes o después, o quizás en medio de la raíz o lexema. ¿Cuándo va a ser? Hay 4 tipos de afijos, que son los prefijos, sufijos, interfijos e infijos, y entre paréntesis están dónde van. Afijo significa que no está fijo, que siempre necesita del lexema. Puede ir antes, después, en medio. Prefijo si va antes. Por ejemplo, ¿no? Si yo tengo la palabra alcalde, ya sabemos que lo puedo seguir dividiendo alcalde. Bueno, acá falta una división de alcalde, lo voy a dividir. Vamos a dividir alcalde, ¿ya? Alcalde yo lo puedo seguir dividiendo, yo digo alcalde raíz, pero puedo decir, pues, exalcalde, ¿ya? Acá va separado con un guión, pero por favor tengan cuidado en la escritura. ¿Por qué se ha colocado guión? Porque estoy separando en morfemas, pero cuando tú escribas un texto y digas, ¿no? El exalcalde de Lima, tal cosa, ¿no? No vayas a poner guión, ¿ya? No va guión. Se tiene que escribir junto, va junto, no lo escribas separado, ¿ya? Va junto y sin guión. ¿Y por qué está con guión acá? Porque estamos haciendo separación morfológica y en esos casos se usa el guión. Como podemos ver, ex es un prefijo que va antes de la raíz, ¿no? Yo puedo decir exalcalde, mi ex novio, mi ex esposo, mi ex alumno también, ¿no? ¿Ya? Ahí está, va antes de la raíz. Otro es inquieto, que significa que no está quieto, que no puede estar quieto, que no es quieto. Inquieto. Otro ejemplo de prefijos es semi, ¿no? Semi. De repente, si ustedes, por ejemplo, tienen semicírculo, a ver, no sé cuál más podría ser, ¿ya? Otra, podría ser ¿no? Descortés, desigual, desleal. Otra podría ser antiinflamatorio, anticorrupción, ¿no? Otra podría ser, a ver, ¿cuál más podría ser? Contra, ¿no? Aunque bueno, ese contra, sí, pues podría ser tomado como una raíz. Pasamos a los sufijos. Ellos van después del lexema o raíz, pero hay que tener cuidado. Para ello tú tienes que saber cómo hallar un lexema. En la palabra mesa, ¿cuál es el lexema? ¿Mesa o mes? Eso tienes que saber, ¿no? La palabra mesa, el lexema es mes, no mesa. En la palabra silla, el lexema es sil, no silla. En cartuchera, el lexema es cartucher, no cartuchera. En colegio, la raíz es colegio, y no colegio. Entonces, para que yo tenga la raíz de un sustantivo, debo quitarle el género, siempre, ¿ya? Entonces, si yo quito el género del sustantivo, yo ya me quedé con la raíz, ¿no? Entonces, es muy importante porque si yo digo que va después de la raíz, tengo que saber dónde acaba la raíz, ¿no? Eso es muy importante. Portazo, por eso, as es un sufijo, no un infijo. No es un infijo, no está en medio. Es un sufijo, está después de la raíz. ¿Por qué? Porque yo digo puerta o porta, ¿no? La A es femenino, la raíz es porta. En arena, la raíz es aren, no arena. La A es femenino, es un flexivo. Y si yo tengo arenal, el al es un sufijo, está después de la raíz. En cauteloso, que viene de cautela, ¿no? Cautela, la A es femenino, la raíz es cautel. Si yo tengo cauteloso, la O, S, está después de la raíz, es un sufijo. ¿Cuándo es un interfijo? El interfijo lo digo al final. ¿Cuándo es un infijo? Cuando está en medio de la raíz. Por ejemplo, el nombre es Carlos, ¿no? Carlos. Yo le puedo decir Carlitos. Pero, profesora, la S es plural. No, pues Carlos es una sola persona, la S no es plural. ¿Ya? No lo puedo separar. Así que Carlos va todo junto. Entonces, en Carlos yo puedo colocar Carlitos. Es un infijo, va dentro de la raíz. Azuquitar, ¿no? Que proviene de azúcar. Azúcar. Entonces, recuerda que esa Q es como si fuese una K, una C. El diminutivo está en medio de la raíz. ¿Ya? No dice azucarit. No, azucarito. Pásame azucarito. No, es azuquitar.
esté en medio de la raíz. Ese es un infijo. Y un interfijo es aquello que se coloca en medio de la raíz de un sufijo, para que fonológicamente para que no se rompan reglas fonológicas, ¿no? Yo no puedo decir pedral, no. Sí puedo decir rosal, puedo decir, ¿qué más se puede decir? A ver, ¿qué más hay con al? Sé que hay rosal, ventanal, de repente, bueno, este pedregal es porque se debe cumplir un número de sílabas, por eso se ha añadido ahí ese E. De carne, carnero no puede ser, tengo que añadirle carnicero. Es lo mismo que en polvo, ¿no? Yo para crear polveda no se puede, tengo que poner polvareda. Entonces, a veces cuando voy a añadir un sufijo no suena bien y se debe añadir un interfijo. Es una letra o un conjunto de letras para que la palabra suene bien. Eso es un interfijo, ¿ya? Muy bien, tómale captura a este punto. Tómale captura. Pasamos a las palabras según la flexión. Podemos encontrar palabras variables, se admiten morfemas flexivos, como son los sustantivos, ¿ya? Todos los sustantivos son variables, varían, ¿no? Tienen morfemas flexivos, los adjetivos, los determinantes, los verbos, y eso sí, algunos pronombres, no todos, ¿ya? Entonces, tenemos que el sustantivo y sus dos acompañantes son variables, y los verbos. Algunos pronombres como tuyos, tuyas, quién, quiénes. Las invariables son el adverbio, la preposición y la conjunción siempre. No admiten morfemas flexivos, el adverbio. ¿No? Yo no puedo decir aquí y puedo decir aquí femenino y aquí es femenino y este aquí es masculino. No se puede. ¿Ya? Las preposiciones no tienen femenino y masculino, no hay. No hay un sin femenino y un sin masculino, no hay. Las conjunciones igual, más o que, sí, también, son invariables. Algunos pronombres son invariables, por ejemplo, yo no varía, a diferencia de tuyos, que puede ser tuyas, tuya. Yo no varía. Sí, sí, contigo no varían, a diferencia de quién, quiénes. Tómale una foto a esta parte, ¿no? De los morfemas variables y pasamos a la siguiente parte. Desde el inicio de la clase yo estaba hablando de palabras monomorfemáticas y palabras polimorfemáticas, ¿no? Y es que las palabras se pueden clasificar por la cantidad de morfemas. ¿Cuándo se llama monomorfemática? Cuando presenta un solo morfema, como tonel, alfiler, miel, manjar. Y la palabra y, la palabra pero, la palabra ya, la palabra después, etc. Solo tienen un morfema. Polimorfemáticas es cuando presentan más de un morfema gramatical. Pueden presentar los morfemas flexivos, pueden presentar también derivativos, pueden combinar ambos, como antiescorbútico, infraorbitarias, novísimos y semicilíndricos, que tienen varios morfemas. ¿Ya? Y vamos a ver aquí las clases de palabras según su significado. Eso es muy importante, ¿no? Las palabras se clasifican según categorías. De hecho, tenemos la categoría nombre, que es la que designa objetos de la realidad. Un ejemplo de nombre podría ser la palabra celular. Eso es un nombre, un sustantivo. Nombre un objeto. La palabra vaso, nombre un objeto. La palabra agua, que nombra un objeto. Pero también los nombres pueden designar conceptos. Por ejemplo, corrupción es un concepto. Amor, ¿no? Los pronombres sustituyen a la frase nominal y son núcleos del efecto igual que sustantivos. Pueden ser los pronombres tónicos yo, tú, él, nosotros, ustedes, ellos. O pueden ser los pronombres átonos, que aparecen antes de verbos, como te quiero, me quiero, lo quiero, la quiero. Le entregué, te entregué, me entregué, ¿no? Etcétera. ¿Ya? Son pronombres átonos. Ahora, no existen solamente pronombres personales, que son los que he dicho, sino que existen los demostrativos, los posesivos y cuantificadores. Los adjetivos señalan características del nombre. Por ejemplo, bonito, característica de osito, osito bonito. Verde, de polo, ¿no? De repente soleada, de mañana. Los adjetivos caracterizan al nombre. Los determinantes determinan al nombre. Y ahí podemos encontrar, por ejemplo, el artículo. La niña compró las frutas. Es una niña conocida. La niña compró las frutas son conocidas. Todos sabemos de qué fruta se trata.
También pueden ser posesivos, como mi niña compró sus frutas, o pueden ser, perdón, esos son los posesivos, pueden ser demostrativos, como esa niña compró estas frutas. Y podemos tener determinantes cuantificadores, como algunas niñas o 3 niñas compraron 5 frutas o varias frutas. Los verbos describen acciones, estados. Las preposiciones tienen significado contextual, ¿no? Hemos dicho que hay de son las más frecuentes. Las conjunciones enlazan ideas, como por ejemplo pero, y, sin embargo, entonces, y en fin, hay más. Y los adverbios expresan distintas circunstancias del evento verbal, como pueden ser el adverbio de tiempo, como ya, el adverbio de modo, como así, el de lugar, como arriba, abajo, afuera, etc. Recuerden que las palabras variables son el sustantivo, el adjetivo, el determinante y el verbo, y las invariables, los adverbios, las preposiciones y las conjunciones. Los pronombres pueden ser de lo uno y de lo otro, ¿ya? Pueden ser de ambos. Bien, vamos a ver el ejercicio número 3, ¿ya? Vamos a leerlo. Dice, reconozca las palabras variables, en rojo son las variables, y las invariables que están en verde. ¿Ya? Ahora la pregunta es, ¿por qué las que están en verde son invariables? ¿Qué tipo de palabras son? Hay que reconocer. Y en la última, ¿cuáles son las palabras derivadas que provienen de un adjetivo? ¿Por qué belleza, dulzura y utilidad están de color verde? Les doy un minuto y damos la respuesta, ¿sí? Un minutito. Bien, veamos. Las palabras variables están de color rojo, ¿no? Porque son, en primer lugar, sustantivos. Amigo, casas, pueblo, son sustantivos. Aparte de ello, tenemos el verbo. Por ejemplo, en la primera oración, son. Además, los artículos demostrativos, posesivos, ¿no? Determinantes que acompañan al sustantivo, como las, este. Y adjetivos como hermosas y pintorescas. Entonces, siempre lo primero que les sugiero, cuando ustedes busquen palabras variables,
Busquen a los verbos, que son variables, luego a los nombres, finalmente a los determinantes que acompañan el nombre y los adjetivos. Ahora, recuerden que las invariables son preposiciones, ¿no? De estas palabras invariables, por ejemplo, en la primera oración, las invariables son la preposición de, el adverbio muy de cantidad y la conjunción y copulativo. En la B, las invariables son dos preposiciones, en y con. En C, que es un pronombre relativo, y anoche, que es un adverbio de tiempo. En la D tenemos dos preposiciones, de y para, y en la E la preposición de nuevamente y la conjunción y nuevamente. Ahora, en la número 2, ¿no? Las palabras que derivan de un adjetivo son belleza, que deriva del adjetivo bello. De ese adjetivo bello se ha creado belleza, añadiendo el sufijo es, dulzura, que proviene de dulce, y utilidad, que proviene de útil. Entonces, estas son las palabras que provienen de un adjetivo, se han derivado de un adjetivo. Ya no es un adjetivo, se ha creado por derivación, se ha creado una nueva palabra. Bueno, vamos a continuar con esta última parte, que es los procesos de formación de palabras. Tenemos aquí la derivación, consiste en tener un solo lexema, uno solo, y puedes tener más de un derivativo. Por ejemplo, tenemos tres palabras de ejemplo, la palabra desigual, salero e insaciables. En desigual aparece el lexema igual y antes de él el prefijo des. En salero, vamos a ver que aparece el lexema sal y el sufijo er derivativo, pero también aparece el flexivo o, porque si no, no tendría sentido, ¿no? Salero. Y en insaciable, algo interesante es que aparecen tanto prefijo y sufijo en esa palabra, pero es secuencial. O sea, insaciable deriva de saciable. Y saciable deriva de saciar. Y saciar, la raíz no es saciar, es saci. Entonces, de saci, saciable, y después he creado insaciable. Como les decía, puede haber dos derivaciones en una palabra derivada, pero siempre vamos a saber cuál fue primera y cuál fue después. Eso no pasa en la parasíntesis. Esa es la máxima diferencia con la parasíntesis. Vamos a ver la composición. La composición tiene dos o más lexemas, pero cero morfemas derivativos. No aparece el derivativo er, hable, ino, ic, no aparece. Solo aparecen dos lexemas, pueden aparecer los flexivos porque a veces sin ellos es imposible que exista la palabra. La lengua española tiene mucho de flexión, la flexión es muy importante, así que van a aparecer las marcas de género y número. Por ejemplo, recoge pelotas y parabrisas, donde podemos ver las dos lexemas. El primero de ellos es un verbo y el segundo un sustantivo, que es muy productivo esta composición en español. Y al final aparecen los morfemas flexivos. En cuanto a la parasíntesis, vamos a ver dos formas, que son composición más derivación, es decir, yo tengo dos raíces y además añado un morfema derivativo. Por ejemplo, por dioseros, bien intencionados y contrabandistas. ¿Qué es lo que vemos? Que aparecen dos raíces. Por es una raíz, es una preposición, Dios es un sustantivo. Y luego se añadió er, por diosero. Bien intencionado, tenemos bien intención, dos raíces, dos lexemas, y luego at, que sería el derivativo, bien intencionado. Luego está contraband, no contrabanda, y luego tenemos ista. Bueno, ahí se puede ver que existen dos lexemas y un morfema derivativo, cumpliéndose la estructura de una parasíntesis. En cambio, en el ejemplo B, el caso B, por la parasíntesis son dos fórmulas de parasíntesis. Tenemos la prefijación y sufijación simultáneas. No es que una es después de la otra, es en simultáneo. Por ejemplo, desunidos. Bueno, desunidos. No me parece ese ejemplo, lo voy a cambiar. No me parece el mejor ejemplo, porque yo puedo decir, si hay unidos, de unir, unidos sí hay, ¿no? Entonces, no me parece el mejor ejemplo. Vamos a cambiar. Bien, vamos a cambiar. Bueno, ¿qué podemos colocar? Vamos a poner empanada, mejor, ¿ya? El ejemplo más prototípico. Pan, nada. Ya incluso podemos dejarlo en empanadas. ¿Por qué he cambiado de unidos? Porque yo puedo decir unidos. Es más, yo tengo Estados Unidos. Ahí está. ¿Ya? Entonces,
no es el más adecuado. En cambio, empanada sí, porque yo tengo que colocar ambos a la vez. Yo no puedo decir primero se creó panada y luego empanada. No, es empanada. Pero yo sí puedo decir primero fue saciable y luego insaciable, eso sí. Primero fue unido y luego desunido. Luego tenemos encostalados. Ya tenemos aquí de costal, encostalado, no encostalado, no, encostalado. ¿No? Alargado, sí, porque yo no puedo decir primero fue alargado y luego alargado, sino que es simultáneo, tiene que darse a la vez. No puedo separar, primero fue esto, luego lo otro, eso no se puede hacer. Ahora, existen otros procesos que son la sigla, la acronimia, el acortamiento y la abreviatura. La sigla está formada por letras iniciales de términos que integran una denominación compleja, como UNMCM. ¿Qué significa UNMSM? Universidad Nacional Mayor de San Marcos. He dicho letra por letra, es decir, es deletreado. UNMC. JLG, DNI. La acronimia es decir una sigla como palabra. O sea, la digo sílaba por sílaba, ¿no? No deletreo. ¿Cómo decimos? ¿La UNESCO o la UNSSO? Eso no es productivo decir UNSSO. No está bien. UNESCO decimos. Lo decimos sílaba por sílaba. UNESCO. ¿Ya? Entonces, cuando decimos sílaba por sílaba, es una acronimia. Pero también cuando decimos parte de una palabra y parte de otra, ¿no? Por ejemplo, María Fernanda, yo puedo tener Mafer. O sea, tomo una parte de la primera palabra ma y otra parte de Fernanda, Mafer. Ahí está, yo creo un acrónimo. ¿Ya? Ofimática, ¿no? Oficina de informática, ofimática también. ¿Ya? Oficina de informática, ofimática. Cree una palabra por acrónimo. Bueno, tenemos el acortamiento, ¿ya? Que sería un proceso de abreviación original, por ejemplo, de motocicleta, moto, de poliomielitis, polio, de bicicleta, bici. Estoy acortando la palabra, me quedo con una parte nada más. ¿Ya? No es lo mismo que la sigla, que tomas diferentes letras o sílabas de palabras si fuera un acrónimo. La abreviatura se escriben con mayúscula o minúscula según corresponda y las palabras se están abreviando. Atentamente, punto, recursos humanos, ¿no? Como son dos, recursos, punto, humanos, punto, página, punto. Bueno, dicho esto, vamos a proyectar el ejercicio de aplicación número 4, donde se han colocado entre paréntesis el proceso de formación de palabras. Y ahí está. Enclaustrar es para síntesis, viene de claustro, se han colocado a la vez un prefijo y un sufijo. Expulsados es una derivación de expulsar. Pestañear, derivación de pestaña, ¿no? Luego tenemos PSOE, sigla, se están deletreando. Portafolio, compuesta. Desatento, es una derivación de atento. Agridulce, compuesta. Agrio más dulce. Docudrama, acronimia. Rascacielos, compuesta. Enloquecido para síntesis, incómodos, derivación. Y patitieso, compuesta. A ver, lo voy a dejar ahí unos minutos, o un minuto, no unos minutos, mientras yo abro los ejercicios de la semana para ya dar respuesta a ello. Vamos a ver si es que lo encuentro. Este es. Les dejo ahí un minutito y mientras busco porque se me ha perdido el documento. Un minutito.
Bien, muchachos. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Alguien tiene alguna consulta? ¿Todo claro? ¿Sí? Yo les hago las preguntas, los llamo. ¿Qué significa su silencio? Bueno, vamos a terminar ya esta parte. Voy a empezar a compartir las 4 preguntas que se han propuesto para esta semana, ¿no? Como son las preguntas del cuadernillo, ¿ya? Y tenemos, las que voy a desarrollar son las preguntas 4, 6, 8 y 12. ¿Ya? 4, 6, 8 y 12. Voy a aumentar un poquito de tamaño. Vamos a ver la pregunta 4. Dice nos están pidiendo que hallemos, ¿no?, la alternativa que tenga más palabras que se caractericen por ser polimorfemáticas, ¿no? Por ejemplo, en Ledi, ¿no? Di tiene 2 morfemas, luego está ninguna más, ¿no? Solo di. No puedo separar Noé, compás, pincel. Natividad, comprarás. Ya, a ver, otra palabra eh, polimorfemática es comprará. Ahí no lo puedo escribir. Comprará es polimorfemática. No puedo hacerle clic. No se puede. Quería hacerlo, pero es imposible. No está funcionando. Vamos a ver si ahora sí se puede estar. Comprará si es polimorfemática, nada más. Pronto viajaré. El verbo obviamente es polimorfemático. Tiene morfemas flexivos. Ya. Los niños usan tiene 3 morfemas, niños tiene 3, usan tiene 3, pantalones tiene 2, azulinos tiene azul, in o S4. La respuesta es la D, es la que presenta mayor cantidad de palabras polimorfemáticas. En la E sería hermana, Antonio y cocinera, ¿no? Serían 3, ¿ya? Pero la que tiene más va a ser la número o la letra D. La pregunta 6 corresponde a los alomorfos, ¿eh? A los alomorfos. Entonces, vemos acá, por ejemplo, que los turistas viajan muy contentos. El plural es la S en turistas, solo la S, mira, la S. En contentos, el plural es la S. En los, el plural también es la S. En ese joven es intolerante e inculto, en la negación es in, en ambas, in. En ambas palabras es in. Luego tenemos aquel hombrón trajo un perrazo. El aumentativo es on en hombrón. Quiero seleccionar una parte, pero no se puede. Es hombrón. Y en perrazo es aso o as, ¿no? Pues un perrazo. Ahí hay un alomorfo, ¿no? Son diferentes. Ahí vemos que hay diferentes aumentativos. Pedro es iqueño y tagneño, y Fidel tagneño, en ambos he usado eño, ¿no? Eña en realidad, ¿no? Porque la O es masculino. Iqueño y tagneño. No hay alomorfo. Y en la que sí hay es en la 3, ¿no? Vamos a ponerlo en negrito. En la 4 también hay, porque tenemos felices, ¿no? Su alomorfo o su forma de plural sería S, su malomorfo, mientras que en excursionistas, por ejemplo, sería solo la S. Entonces, hay alomorfos en 3 y 4, la respuesta también es la D, al igual que hace un rato. La respuesta era la D. Ay, no puedo escribir, se pinta todo. En la pregunta 8, la correcta segmentación morfológica. La correcta segmentación morfológica está en la alternativa C. Mire, no he separado la... En la alternativa C es correcta, ¿no? Se ha separado muy bien, ¿no? Tenemos mire, estos tambores importados. En la A el error está en les.
¿ya? El error está en les, debió separarse le, es, ¿no? Ya está en les. Y también está en mucho, porque debe ser mucho. Esto es un cuantificador. Si yo digo mucho interés, mucho. Pues si yo digo mucha hambre, es mucha. Cambia. ¿Ya? En estos gatitos está mal la separación de estos, ¿no? Hay que corregir. Maullan demasiado y demasiado no debió separarse. Ahí está el error, otro error. Y en gatitos, ¿no? La O de la S. Ay, no puede pasar. Oye, Iris comió solo 2 panes tostados. En tostados hay que dividir 2 actos, ¿no? Aquel bombero habría que dividir, ¿no? Bombero. También habría que dividir el de O. Y ese, de ese joven, también habría que dividir. Ya. Entonces, la clave es la C. ¿Ya? La clave es la C. Y en la última pregunta 12, para síntesis encontramos en quinceañero, porque tenemos 2 raíces, 15 más años, y un derivativo ero, o para ser específicos, y tenemos una compuesta que sería porta libros, porque hay 2 raíces, porta más libros. En las otras no tenemos para síntesis y composición respectivamente. En la A aparece el derivativo jardinero, alameda también derivativo. Ebanista derivativo, portarretrato, perdón, ebanista derivación, portarretrato composición. Empedrar para síntesis, cercanos y caserío derivado, zapatero derivado, portalámparas compuesto. Así que la respuesta en la 12 sería la C, como ya les estuve mencionando. Pueden ustedes desarrollar también las siguientes, queda como tarea, para que hagan las siguientes y si tienen alguna consulta, acudan a consultas académicas. Puntualmente ahí su profesora o profesor les va a explicar la pregunta que ustedes lleven, ¿no? Entonces hagan una captura y la llevan al profesor, el profesor les va a explicar si tienen alguna duda. Por favor, no se queden con dudas, ¿ya? No se queden con las dudas. Es bueno tener dudas, raro es no tener dudas. Si no tienes dudas es porque no estás estudiando. Es normal que tengas dudas, ¿ya? Y llévalas, por favor, a consultas académicas para que así se disipen tus dudas y tú puedas aprender más. Bueno, chicos, les agradezco. Ha sido un gusto encontrarme con ustedes, aunque no los he escuchado hoy día. Espero ya la siguiente semana escucharlos. Que tengan una bonita semana y ya nos vemos pronto. Cuídense mucho y mucha suerte. Muchas gracias. Nos vemos.